Hola, soy el doctor Ricardo Pomer, director de la Unidad de Medicina Reproductiva de la Clínica Monteblanco, expresidente de la Sociedad de Medicina Reproductiva de Chile y actualmente estoy en un cargo, de director en la Sociedad de Obstetricia y Ginecología que aglutina a todos los ginecólogos de nuestro país. El tema que yo quiero compartir con ustedes se llama preservación de fertilidad. Es un tema que suena un poco extraño, pero cada vez va a ser más relevante porque antiguamente, estoy hablando hace más de 25 años, la única indicación que teníamos en general de una persona que quisiera preservar su fertilidad era en el mundo de la oncología. Y a nadie le llama la atención que hace más de 30 o 40 años, si un hombre se le diagnosticaba un seminoma, un cáncer de testículo, etc., a nadie le llamó la atención, ni siquiera a los grupos más conservadores de nuestro país, que una persona, un hombre, se extrayera sus espermios de distintas formas, de distintas maneras, y se guardaran los espermatozoides para después, cuando esa persona fuera de alta de su cáncer, pudiese ser padre y trascender, obviamente, su esencia a través de su pareja, y obviamente al tener almacenados estos espermatozoides, y a nadie la verdad es que le llamó mucho la atención. Después vino el mundo de la oncología en las mujeres. Y cada vez más, ustedes han escuchado, se ha hecho más relevante y más prevalente el cáncer de mama en gente joven. Cada vez más hay leucemias, linfoma no Hodgkin, que son enfermedades que dentro de su diagnóstico, que es obviamente una muralla encima de la persona, también obviamente uno dice, bueno, ¿y qué viene más adelante? Gracias a que la oncología cada día es mejor, la sobrevida de las personas es mayor. Entonces, los grupos de medicina reproductiva dijimos, bueno, ¿por qué no darle una oportunidad a estas mujeres que se van a salvar de su cáncer, tener la opción de ser madres biológicas? Si uno ve los cánceres que se producen actualmente en nuestro país, la cantidad de mujeres que son premenopáusicas, o sea, todavía tienen menos de 40 años, si uno lo ordena, está el cáncer de mama, leucemia, linfoma, que lamentablemente dentro de su terapia para sobrevivir está usar quimioterápicos que son endovenosos y que van a arrasar con su población de óvulos y no hay vuelta atrás porque se van a acabar. Entonces, hace mucho tiempo, al principio de los años 90, empezamos a trabajar de cómo poder congelar en este mundo de la oncología óvulos humanos. Y bueno, tuvimos la suerte, en esa época éramos Clínica Las Nieves, otra aquí desde esa época, pudimos congelar óvulos humanos para después ser fecundados y tener la opción de tener un bebé. Pero hay algo que viene a colación. El óvulo de la mujer es así de grande, mide 150 micrones y tiene una cantidad de agua gigante. Y el espermatozoide es así de chiquitito, mide 7 micrones y casi no tiene agua. Cuando uno habla de la congelación, el desafío es el manejo del agua. ¿Por qué? Porque ustedes han visto que el agua, cuando uno la congela, es capaz de reventar una botella de vidrio, aunque no sea agua mineral, agua común y corriente. ¿Y es por qué? Porque la molécula de agua tiene un ángulo que se expresa cuando está bajo 0 grados ¡pam!, y revienta. Es lo mismo que le pasa a las células que tienen agua. Por eso alguien cuando se congela un dedo ¡pum!, se revienta y se muere y se hace necrosis. ¿Por qué? Porque las células revientan. Entonces teníamos un desafío que era el cambio de volumen. El espermatozoide fue fácil porque en estos 7 micrones, una célula pequeñita con poca agua, fue fácil congelar y a nadie le llama la atención que desde los años 1800 los veterinarios congelan espermatozoides de toro, de caballo y sin saber mucho cómo funcionaba, pero funcionaba bien. En cambio en los humanos también, pero el óvulo es una célula gigantesca. Entonces teníamos un desafío de cómo manejar el agua. Y lo logramos en una primera etapa que fue poder llevar estas células que miden 150 micras, que son gigantes, a una temperatura lo suficientemente baja para congelar el agua. ¿Por qué? Porque la vida, lo que se conoce de la vida, es el movimiento de moléculas dentro del agua. Por lo tanto, si yo puedo parar el movimiento molecular dentro de agua, detengo la vida. La vida es movimiento de moléculas. Entonces el desafío era cómo manejar esto. Entonces se nos ocurrieron distintas ideas y una de ellas fue
poder llevar esta célula a una temperatura que es menos 196 grados, que es la temperatura del nitrógeno líquido, donde no se mueve ni una molécula. Entonces era llevar de la temperatura de un laboratorio, que es más 16, a menos 196 grados, y eso lo empezamos a hacer. Y empezamos a tener resultados muy variables, porque esta célula obviamente se podía reventar, pero había un segundo actor. El agua, cuando pasa más o menos a los 4 grados a 0, forma unos cristales. Y los cristales son unos cuchillos igual que los cristales de los ninjas. Si ustedes los ven en el microscopio, serían exactamente igual, y eso corta el esqueleto que tiene por dentro una célula. Por lo tanto, teníamos un desafío de la expansión y de la rotura del esqueleto. Entonces, teníamos que manejar esta variable de una célula o un conjunto de células o lo que fuera, llevarlo a menos 196. Con un objetivo: parar el movimiento molecular, o sea, la vida detenida, pero después volver de ahí de tal forma que lo que guardáramos estuviera lo que se llama integrum, absolutamente integral, ad eternum, para siempre. Entonces el desafío era cómo movernos en esto. Y así fue como en los años 90, en Clínica Las Nieves, en ese momento, nuestro grupo, partimos congelando. Partimos congelando células llamadas óvulos, que eran gigantes, pero también, como somos un grupo bastante avanzado, partimos congelando embriones. Y el embrión humano, aunque la célula mide 180, que es 150, que es el ovocito, cuando se transforma en embrión, la verdad es que se divide, y cuando uno dice que un embrión es más grande, no es más grande, es del mismo tamaño, es más viejo, sí, tiene 5 días, pero las células son más chiquititas, entonces tienen menos agua. Y nos empezó a pasar esto, que era más fácil congelar embriones que congelar óvulos solos. Independientemente del punto religioso, ético, moral, ese es otro tema que no es de nuestra discusión en esta conversación. Entonces fue mucho más fácil congelar embriones, y así fue como tuvimos los mejores resultados. Estamos hablando de los años 90 y principios del año 2000, tuvimos mucho mejores resultados en nuestros laboratorios, curiosamente congelando embriones que congelando óvulos. ¿Y por qué? Porque tenían menos células, o sea, menos agua a la célula. Tuvimos resultados, bueno, disculpen por ser autorreferente, pero fuimos los primeros en presentar en nuestro país, los primeros chilenos nacidos de embriones congelados, también de óvulos congelados, con resultados buenos, pero nuestro sueño para manejar esto era la velocidad. ¿Por qué? Porque de más 16 a menos 196 nos devorábamos 2 horas con las máquinas para poder alcanzar eso, y en el menos 8 teníamos algunos problemas y que se producían algunas pérdidas celulares. Era como viajar, y soñábamos así como en la película Viaje a las Estrellas, Star Trek, o sea, Star Wars, perdón, que era rápido. Y eso lo pudimos lograr en el año 2004. En el año 2004 se pudo crear una tecnología que se llama vitrificación, en el cual la temperatura y las velocidades con las que nos movemos, que más 16 a menos 196 nos demorábamos 2 horas, y actualmente navegamos a 23.000 grados por minuto. Entonces, de más 16 a menos 196, está listo. Entonces, el cambio fue tan espectacular que eso impide que realmente la célula, porque ya pasó el tiempo, entonces la expansión y el cristal no se logra hacer. Y eso fue un cambio cuántico gigante en el año 2004, que obviamente implicó el cambio de lo que era la congelación, como se llamaba, a vitrificación. Entonces aparecieron nuevos términos, que la congelación de antes ahora le llamamos lenta, ahora le llamamos ultra rápida, o vitrificación, porque fue un cambio pero cuántico gigante. Fue como de volar en un avión a hélice viejito, ahora en un jet. Eso amplió que realmente la opción de la postergación de cuando yo voy a usar una célula y que su integridad esté bien, nos cambió el mundo en el año 2004. Y así fue, como en ese momento éramos Clínica Las Nieves y ahora Monteblanco, tenemos un programa de preservación de fertilidad que realmente funciona pero muy bien, gracias a la vitrificación.
Entonces, este público, estos pacientes que sufrían, que era la gente oncológica, que fue con el primer grupo que empezamos a trabajar, y nuestros oncólogos chilenos, bueno, cada vez más sobrevida. Actualmente, si una mujer le tenga cáncer de mama, a 5 años el 95% de ellas está viva. Por lo tanto, la sobrevida es real. ¿Y por qué no? Si me hacen un diagnóstico a los 35 años y me puedo guardar mis huevitos de 35, aunque los arrase lamentablemente mi quimioterapia, ¿por qué no a los 40? Porque mi útero va a seguir bien y va a seguir indemne. ¿Por qué no ser madre biológica si estoy dada de alta? Entonces se abrió una ventana espectacular, pero vino un cambio social. Y de nuestras primeras indicaciones, que era preservar la fertilidad en el mundo oncológico, se transformó en nuestra primera causa que tenemos en nuestra clínica, que se llama conductual. ¿Y qué es conductual? Las personas que están postergando su natalidad. Y solamente algunos datos duros. Aproximadamente en los años 70, las personas querían tener su primer hijo en forma voluntaria alrededor de los 23 años. En los años 90, hacia los años 80, solo 10 años después, ya lo habían corrido a los 27. Y actualmente, un trabajo que hicimos en conjunto, bueno, en la Universidad de Chile, etcétera, actualmente las personas que quieren en forma voluntaria expresar su fertilidad en nuestro país es casi 32 años. Entonces se produjo un cambio social de cuando recién me abro a la opción de un bebé. No estoy diciendo ni siquiera, no sé si tengo patología, no sé si mi marido tiene algo o no, si tengo endometriosis, trompas tapadas, etc. O sea, aparte de sumarle las patologías que uno podría tener en el mundo de la fertilidad, hay que agregarle un título gigante que se llama edad. Entonces se produjo un cambio gigante. ¿Por qué? Porque gracias a este medio que estamos usando, lo que uno quiere es tener conciencia de que el tiempo pasa y no tiene vuelta atrás. La gente que no va a ser paciente nuestra, la gente normal, a los 20 años, mi posibilidad de embarazo es un 25% por cada mes. 25% por cada mes. Por lo tanto, si cuando alguien dice primera vez que hice el amor y me embaracé, no es tan así. 25%. Pero no solo el desafío es el 25% de embarazo, sino que ese mismo grupo etario existe algo propio de la naturaleza, que son los abortos naturales. Existe un 9% de abortos naturales en ese segmento. Y después, si vamos a patologías asociadas a la edad, solo por este caso voy a hablar de la trisomía 21 del Down, no por ser peyorativo, solo por mencionarlo, es 1 en 1000. Pero si yo me corro a los 40 años de una mujer, su posibilidad de embarazo por cada mes no supera el 8%, o sea, de 25 bajé a 8. La posibilidad de un aborto natural del 9% pasa a 51%, o sea, la mitad de las mujeres que se embarazan en el segmento 40-44 años van a tener un aborto natural. Y si vamos a patologías asociadas a la edad, como por ejemplo un Down, en ese grupo es 1 en 68. O sea, de 1 en 1000 cambia a 1 en 68. Por lo tanto, el factor edad está siendo uno de los más relevantes en relación a otra patología, que tengo los espermios lentos, que tengo pocos espermios, que tengo tapada la trompa, que tengo endometriosis, que no ovulo, que insulino resistencia. La verdad sí, y son mucho más fáciles de manejar, pero la edad es la edad. Entonces, como las mujeres por suerte están tomando un poco de conciencia que hay un momento para todo, pero están como con la espada contra la pared. ¿Por qué? Porque también es lícito que una mujer se quiera desarrollar en el mundo profesional. Y mientras más profesional es, más posterga su maternidad. Siempre más situación económica tiene, también más la posterga, porque quiere ir al Oriente Asiático, a Rusia, quiere conocer el mundo y lo vuelve a postergar. Y quiero hacer un MBA, también lo vuelve a postergar. Entonces, lo que es esta sensación de las mujeres de autonomía económica, autonomía de decisión, lo cual me parece muy bueno, la masificación del control de la natalidad, lo cual me parece perfecto, que las mujeres que no quieran tener un bebé tengan consultorios de Arica, Punta Arenas, el sistema privado, lo que sea, de decir cuándo quiero expresar mi fecundidad y hacerlo en forma responsable. Pero también está esto de tener el dato duro que el tiempo va a pasar. Entonces lo que ha pasado
en nuestro centro de medicina reproductiva es que esto de preservar la fertilidad, que en un momento era netamente oncológico, pasó a una cosa conductual. Y hace poco vimos nuestra estadística y más de 400 congelaciones de óvulos que hemos hecho. 350 son por una cosa conductual, o sea, por edad, y solamente 40 o 50 son por algo oncológico. También ahí tenemos un tema que los oncólogos derivan poco, porque el oncólogo está preocupado del cáncer, que pero mañana, y ni siquiera le dan un tiempo para que se diga, ¿sabes qué? Me quiero preocupar y ocupar de la preservación de infertilidad. Y todavía nos cambia, nos falta un poco, pero hemos trabajado harto a nivel de la escuela posgrado, de la Chile, la Católica, la Universidad de los Andes, etcétera, de ir a hacer clases a la generación nueva de ginecólogos, la generación nueva de ginecólogos, oncólogos, que existe en la preservación. Y ahí se va a morar un poco, pero también las redes sociales, los medios sociales son importantes. Entonces, actualmente sí se transformó en una realidad que hay herramientas para preservar la fertilidad, tanto en hombres, que ya sabemos que es viejo, y en mujeres del mundo oncológico y no oncológico. Lo interesante son los resultados. Los resultados son muy buenos desde el punto de vista que cuando uno criopreserva, desde el punto de vista de vitrificación, que es la tecnología que hay que usar, en una mujer de 35, si realmente le estamos haciendo stand-by a eso, y esa paciente puede venir a los 40 o a los 45, y lo que hizo fue guardar una opción de 35. Eso es interesante tenerlo. ¿Por qué? Porque cuando empecemos a sacar las primeras datas, ya de números más grandes obviamente, la primera gente que vino a congelar era un segmento 39-42, o sea, ya venía un poco tarde. Y gracias a los medios sociales, por suerte esto está corriendo un poquito, 37, 36, ahí hacia allá. Entonces, obviamente, si alguien dice, bueno, ¿cuál es la tasa de embarazo de los óvulos criopreservados por opción? Lo primero es decir, ¿qué edad tenía cuando lo sacaste? Porque si yo congelo algo de 40, cuando lo descongele es 40. En cambio, si una mujer que congeló a los 31, lo que voy a descongelar es de 31. Entonces hay que tener cuidado cuando uno lee reportajes, literatura o también la misma información médica de a qué edad, entre comillas, fue la cosecha. Bueno, lo que coseché es lo que voy a descongelar, no va a ser distinto. Y también si existe una patología asociada, porque no es lo mismo guardar óvulos de una mujer que tenga 35 años y es solo por edad, a que si tengo 35 y endometriosis en mi ovario. Obviamente porque también estamos hablando de una patología asociada en esa misma mujer y tampoco es comparable el resultado de ese óvulo en relación a embrión, porque hay otra patología de base. Y hay que agregarle el tercer componente, es que ¿quién es mi pareja? También el espermio tiene algo que decir, que es la mitad de la historia, y si mi marido es normal o mi pareja, el que sea, es normal, no es lo mismo que si tiene poco espermio o alguna patología espermática asociada. Entonces al final, el mundo de la medicina reproductiva, aunque pareciera que engloba a mucha gente, en la medida que uno va avanzando, uno se da cuenta que cada vez es más especial, grupos especiales, y al final uno termina en el 1 a 1. Yo sola o yo solo o yo con mi pareja. Me puedo asimilar en muchas cosas con los del entorno, pero al final es 1 a 1. Entonces ahí donde uno les pide a las personas que concurran a los centros de especialidad. En nuestro país tenemos muchos especialistas y muy buenos especialistas, que yo mismo he sido profesor de muchos de ellos. Hay en Concepción, en Antofagasta, en Viña del Mar, en Santiago. Lamentablemente nos ha costado un poco llegar un poco más allá a las puntas, pero esto es una tecnología que se está implementando y que no necesariamente está en Santiago. Por lo tanto, los invito a que exploren, se informen y sean proactivos en pensar en preservar fertilidad por opción, que hay que darle una vuelta, y también cuando alguien tenga estos diagnósticos ominosos de algún cáncer, a veces, y decirle al doctor, ¿tengo 15 días? ¿Tengo 15 días para guardar? Porque la verdad es que nos tenemos muy poco tiempo. Y todos estos mitos que existían antes, que si tengo cáncer de mama y porque me van a estimular mi ovario y voy a tener el estradiol un poco más alto unos días, mi pronóstico de cáncer cambia, eso no es así. Por lo tanto, los invito a explorar.